Amigos televidentes del Noticiero Nacional Digital en toda Colombia y a nivel internacional, tengan ustedes muy buenas noches. Se cumple hoy el día 15 del paro nacional. Hay trancones, bloqueos, toda clase de vandalismo en la ciudad de Bogotá hoy y también en otras ciudades del país. El panorama pues sigue siendo muy incierto. El ministro de Comercio nos anunció hoy que hay 6 billones de pesos en pérdidas para la economía nacional. Y también pues continúan más o menos unas 200 personas que no aparecen. Hay más de 37 personas fallecidas. Las cifras van oscilando, van apareciendo personas, etcétera, pero los muertos están ahí. Entre tanto, hoy hubo más de 5.000 contagios en Bogotá y la situación de las UCI está en el 95.6%, es decir, casi el 100%, en pleno pico de la tercera pandemia, y como ustedes han podido ver por los distintos medios, pues hay una aglomeración terrible. Nosotros tenemos hoy varios invitados. Pero quisiera tocar inicialmente el derecho o cuál es el derecho que prevalece frente a la Constitución Nacional. Si el derecho a la protesta, si es que existe, o el derecho de las personas que no están actuando, que son la mayoría de los colombianos, que no están protestando ni están participando en el vandalismo. Ya dentro de unos minutos les vamos a contar toda la investigación que ha realizado el Portal Política y el Noticiero Nacional Digital sobre los orígenes del paro, cómo han intervenido las milicias bolivarianas de Venezuela en toda esta organización a través del tiempo y todo el eleccionamiento que han dado. Igualmente, el comportamiento de los indígenas y el comportamiento obviamente de los estudiantes y de los vándalos que se esconden dentro de los estudiantes. Queremos hacer claridad, como en intervenciones anteriores, que pues lógicamente el derecho a la protesta pues es un derecho que tienen los estudiantes, el gobierno lo ha aceptado así. Pero tenemos un invitado de lujo, el doctor Andrés Úsuga, que considero es uno de los mejores constitucionalistas que tiene este país y amablemente pues atiende la invitación. Doctor Úsuga, ¿cómo está? Bueno. Bien, señor, muchas gracias. Ahora sí. De internet. Sí, superado, sí, doctor Úsuga, yo le estaba diciendo que había escuchado algo por ahí por YouTube en donde usted afirmaba como constitucionalista que tal vez el derecho de protesta no existía. No, señor. Básicamente lo que yo dije en un audio que se me grabó, simplemente yo le compartí a un grupo de amigos y ese audio se viralizó porque lo que yo decía es, el derecho a la protesta claro que existe, y está en el artículo 37 de la Constitución, a la protesta pacífica. Lo que se ha confundido durante muchísimo tiempo es el derecho a la protesta con el derecho al paro. Ese derecho específicamente, taxativamente, literalmente, en el texto constitucional no existe en ninguna parte. Y también lo han confundido con otro derecho, que es el derecho a la huelga, que está por allá un poco más adelante, en los que nosotros mencionamos como DESCA. Esto es, en los derechos económicos, sociales, inclusive ambientales, culturales y ambientales. El derecho a la protesta, claro que existe, pero existe con unas características muy especiales. Y lo que para mí tengo absolutamente claro es que este derecho a la protesta no puede conculcar o no puede pretermitir o no puede estar en contra de otros derechos fundamentales de ciudadanos que no estén compartiendo en ese momento, por ejemplo, ese derecho o esa manifestación, o de gente o de personas que quieran manifestarse de otra forma. Te lo pongo en un solo ejemplo. En la ciudad de Medellín hoy hubo personas que se quisieron manifestar en solidaridad con el paro y sacaron una bandera simplemente a su ventana o a su balcón. Quienes tengan esa manifestación
no estaban manifestando, o así lo entiendo yo, no estaban manifestando un respaldo al paro como tal. Y puede que el paro exista como un hecho fáctico, como algo en el mundo fenomenológico, pero como derecho en la Constitución política, suscrita por la Asamblea Nacional Constituyente el 4 de julio de 1991, no existe. Y de eso estoy absolutamente seguro. En ningún texto constitucional existe el derecho al paro. No lo estoy escuchando, doctor Carmelo. Digo, le pregunto entonces, ¿qué derecho es más importante? ¿El derecho a la protesta, es decir, o el derecho a la vida? Es decir, el derecho, primero, se lo pregunto por el tema de la pandemia. O el derecho a la salud, inclusive. De la salud, exactamente, el derecho a la salud, el derecho a la libre movilización de las personas que pues obviamente no están participando dentro de las protestas, y el derecho pues a recibir sus alimentos, a poder comprarlos, etcétera. Es decir, eso en consideración, digamos, de quienes mandan en el gobierno, ¿qué tendría mayor prioridad, doctor Andrés Úrsula? Muchas gracias por la pregunta, Carmelo. Yo te soy bien sincero. Yo haría una invitación primero a que, a pesar de que tenemos nuestros derechos fundamentales, nuestra Carta de Derechos, que está desde el artículo 11 de la Constitución hasta el artículo 40 aproximadamente, los colombianos, pues tristemente nos hemos acostumbrado a que solamente nos acostumbramos a pedir derechos, a exigir los derechos, y no hemos entendido que los derechos tienen unos deberes correlativos. Tristemente, en el texto del 91 existe el artículo de los deberes, que está en el artículo 95, muy atrás en la Constitución con respecto a los derechos. Y esos deberes no los entiende casi nadie, porque casi nadie los lee, casi nadie los enseña, casi nadie los analiza. Entonces, en el ejercicio que tú me propones es ponderando dos derechos, o más, inclusive, o más, ponderando ese derecho a la manifestación, a la protesta, con el derecho a la libre movilización de ciudadanos del artículo 24, con el derecho a la salud, ¿cierto? Con el derecho a la vida. Entonces, ahí empieza uno a pensar. Pero adicionalmente nos damos cuenta que el derecho a la salud en la Constitución Política del 91 no solamente es un derecho individual. Fíjate qué curioso. Casi nadie lee el último párrafo del derecho a la salud, que dice que adicionalmente surge una obligación para el ciudadano, no solamente de cuidar su salud, sino la de toda su comunidad. Y en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, que tenemos absolutamente claro que la variable que ha determinado el crecimiento de los contagios son las aglomeraciones, yo considero, en un tema muy personal y que creo que deberían haber estado haciendo este ejercicio de ponderación también las autoridades, dentro de la ponderación de qué prevalece, si el derecho a la protesta o a la manifestación pacífica o el derecho a la salud colectiva, no solamente individual, sino colectiva, yo creería, con todo el respeto, admito prueba y argumento en contrario, que debería prevalecer en este momento, en un pico tan complejo como el que estamos viviendo, por ejemplo aquí en la ciudad de Medellín, con ocupaciones del 98-99%, incluso del 100% en UCI, creería yo que deberían proferirse los actos administrativos por parte de las administraciones públicas, tanto de la nacional como la departamental, como las municipales o distritales, en beneficio de la salud pública colectiva. Ahora bien, si las personas quieren arriesgar su vida, quieren poner su salud en peligro, también es respetable, pero al mismo tiempo entonces habrá que decirles que el sistema de salud no puede colapsarse o no puede estar pendiente de que se colapse por parte de personas que están arriesgando su salud. Te lo voy a poner un ejemplo muy básico que siempre lo enseño en clase. La persona que, a pesar de que la norma que existe de no salir en motocicleta sin casco, sale bajo su cuenta y riesgo, arriesgando su salud, arriesgando su vida, arriesgando su integridad física, no puede el sistema
pretender asumir ese riesgo. Entonces, si la persona que iba en la moto sin casco se cae, tiene un accidente y termina por accidentarse de manera grave y accede al sistema de salud y llega otra persona, mira el ejemplo que no es tan loco, llega otra persona que también se accidentó en la moto, pero este sí conservaba su casco, sí estaba cumpliendo la norma, la prioridad debería ser para quien está cumpliendo las normas al interior del Estado social, democrático y de derecho, que es el pacto social que, gústenos o no, suscribimos al momento de nacer en la República de Colombia. No sé si me hice entender. Doctor Úsuga, yo quisiera, le habla Carlos Villota Santa Cruz, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Yo quiero trasladarle, ya nos están escribiendo por redes sociales y yo quiero trasladarle una inquietud de nuestros oyentes, televidentes y quienes nos siguen aquí en el Noticiero Nacional Digital y en política.com.co, tanto los colombianos en el país como los colombianos en el exterior. Teniendo en cuenta los argumentos que usted ha expuesto y como usted lo señala cuando usted dicta clase en la ciudad de Medellín, el hecho de que estemos en una pandemia no invitaría a los mandatarios locales, eso me refiero a los alcaldes, y dicen también aquí nuestros oyentes y televidentes, de frenar, de suspender, de no dar autorizaciones a las marchas, porque aquí lo que se trata es de defender la vida a la luz de una pandemia que estamos en un tercer pico y que es muy fuerte. ¿Cuál es su lectura de esa posición de los ciudadanos que están muy preocupados, aquellos que no marchan y que no están de acuerdo con este paro nacional? Claro, doctor Carlos, yo pienso exactamente lo mismo y creo que el gobierno nacional le ha dado carta libre a los mandatarios locales para que administren la pandemia y su sistema como a bien ellos tengan, pues porque ellos son los que están en directa conexión vía sus secretarios de salud. Entonces, yo consideraría que los alcaldes, sobre todo los de las ciudades que más tienen complicaciones con esto, lo digo específicamente en la ciudad de Medellín, Bogotá, Cali, deberían hacer prevalecer por medio de sus actos administrativos y no dar las autorizaciones, porque fíjate que las autorizaciones para las marchas, concentraciones, manifestaciones grupales, también son actos administrativos. También son manifestaciones unilaterales de la voluntad por parte de la administración pública que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Entonces, creo que los mandatarios locales han sido irresponsables, y me disculpa que lo diga tan abiertamente o tan crudamente, me parece que han sido irresponsables en autorizar siquiera las marchas en momentos como este. Ahora bien, todo es objeto de ponderación. Hay ciudades en este momento que no tienen unas condiciones tan complejas desde el nivel sanitario. Hay municipios donde no tienen ni siquiera el 10% de la capacidad ocupada en las ES o en las empresas sociales del Estado, en los hospitales públicos o privados, en la red pública o privada, y creería yo que entonces esas manifestaciones se podrían hacer de forma libre allí. Pero como hemos visto, las concentraciones o las complicaciones más grandes de los sistemas o las redes de salud están en las ciudades grandes. Y son precisamente los mandatarios locales los que, bajo una falso respeto a la democracia, dicen que ellos tienen que hacer prevalecer el artículo 37 de la Constitución. Pero entonces uno dice, ¿y dónde dice que el 37 es más importante que el 11, que es el de la vida? ¿Y dónde dice que el 37 es más importante que el 24, que es el de la libre movilización? Ya hablando de temas, por ejemplo, de los bloqueos, violentos o no violentos, es mi concepto, violentos o no violentos. ¿Por qué debe prevalecer un derecho fundamental sobre otro? ¿Y quién hace esa ponderación? En este momento son los mandatarios locales, y creería yo que inclusive deberían ser los jueces de la República, como bien lo hizo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un día antes del paro, el día 27 en la noche, prohibiendo la aglomeración, pero está tan amellado el principio de autoridad en la República de Colombia que ni siquiera con una orden de unos magistrados del Tribunal Administrativo más importante del país, como lo es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se cumplió.
y adicionalmente no se cumplió y se invitó a incumplir por parte de servidores públicos. Eso sí que me parece absolutamente grave, inclusive de las tres ramas del poder, porque tanto senadores como representantes de la Cámara, incluso por ahí algunas personas que pertenecen al SENA o a otras entidades estatales, e incluso a la gente de Nacional Judicial, que también pertenece a la gama judicial. Entonces, me ha parecido irresponsable el manejo y me da mucha tristeza que el principio de autoridad, que es base fundamental del Estado social y democrático de derecho, se haya perdido de esta forma, y mire ya en lo que vamos. Estamos conversando con el doctor Andrés Úsula, constitucionalista. De todo lo que hemos escuchado, lo que queda de presente, mi doctor Carlos Villota, es que aquí se está manejando más bien un tema político en todos los sectores. Es decir, se le da prioridad a cosas que no son fundamentalmente, o sea, marcadas dentro de la Constitución. O sea, a ver, Carlos, analicemos un poquito. Hay derecho constitucional a la protesta, más no al paro, ni a los bloqueos, ni a nada. Pero yo quisiera hacer una propuesta, digamos, en que supongamos que los alcaldes dan la autorización, pero ¿cómo la dan? Es decir, es que hay prácticamente una protesta y un bloqueo en cada barrio. Es decir, ¿por qué no se determinan o se reglamentan las protestas a las cuales son válidas y a la cual tienen derecho constitucional, más no a parar la actividad económica ni los otros temas y a bloquear y a atacar, porque esto es un ataque contra los derechos de la ciudadanía? Se pueden, por ejemplo, en el caso de Bogotá, acondicionar 3 avenidas hasta la Plaza de Bolívar, y la misma policía podría ir acompañando y cuidando de que no entraran los vándalos. Es decir, esa sería una fórmula para los alcaldes de las ciudades más importantes. Carlos, ¿tú qué opinas? A mí me parece una propuesta que debería ser considerada por parte no solamente de los gobernadores y alcaldes, sino a través de las federaciones y de los gremios que tienen en este momento este tipo de servidores públicos. Y me estoy refiriendo a la Federación Nacional de Departamentos y a la Federación Nacional de Municipios, para que se cristalice y se ponga en marcha. Me parece muy válida, y aprovechando la presencia del doctor Andrés, quiero también trasladarle otra inquietud de los ciudadanos que nos siguen aquí muy masivamente desde el exterior, y es el hecho, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la defensa de la institucionalidad, ¿qué opinión le merece a usted desde la óptica de la investigación y desde la academia el hecho de que la mayoría de manifestantes, de 10 manifestantes, 6 o 7 sean de origen extranjero? No me estoy refiriendo solamente a los venezolanos, hay pruebas fehacientes que de varias nacionalidades han salido a protestar sin estar legalizados y además con una actitud de vandalismo. ¿Cuál sería su lectura sobre este tema que me parece supremamente delicado? Muchísimas gracias por la pregunta. Me parece tremendamente delicado. Yo no conozco las cifras, la verdad. No las he estudiado y no las... solamente he escuchado los rumores y sí me parece delicado. Aunque te voy a hacer una aclaración. Los derechos fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales, que es algo muy parecido en cada constitución occidental que firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, cada una de esas constituciones generalmente ha ido incorporando esos 30 derechos que están en esa Declaración Universal a su propia carta política. Nosotros, como te lo decía anteriormente, más o menos la tenemos entre el artículo 11, que es el derecho a la vida, y el artículo 40, que es el derecho a la participación política. Son derechos que se garantizan no solamente por el hecho de ser ciudadanos colombianos, se garantizan por el simple hecho de ser humanos. Fíjate qué curioso, por el simple hecho de ser humanos. Ahora bien, si quienes están en el territorio están incumpliendo la normatividad para estar en él, o están de tránsito, o están ilegalmente, yo creería que sí es muy importante que organismos como Migración Colombia
también participen en las marchas, y con la propuesta que hacía el doctor Carmelo anteriormente, yo creo que quienes quieran marchar deberían someterse a un censo. Entonces, es decir, nosotros queremos marchar, nos vamos a registrar en alguna entidad estatal, puede ser Migración Colombia inclusive, las personerías municipales, y al mismo tiempo de ese registro, entonces también que estén suscribiendo con ese registro, que asumen el riesgo de contagio que van a regir, que van a tener al momento de estar conglomerados. Y que una vez que Dios no lo quiera, y si desafortunadamente terminan contagiados unos días después de la conglomeración, que rechacen, a ver cómo decirlo, que renuncien a la prioridad que se les dé al interior del sistema de salud. Porque, como decimos los que hemos trabajado derecho administrativo y responsabilidad estatal, es una expresión que suena medianamente técnica, pero que creo que la van a poder entender. Es una culpa exclusiva de la víctima. Esto es, usted mismo se puso en riesgo, y si el riesgo se materializó, no tiene por qué responder el Estado colombiano, esto es, en clave de sistema de salud, por tu salud de forma prioritaria. Aunque sí debe responder, pero no de forma prioritaria, porque no le puedo quitar el derecho prioritario a que lo atiendan en el sistema de salud a la persona que no quiso participar de la marcha. No sé si me hice entender con la idea. No le escucho, doctor Carmelo. Doctor Carmelo, tiene el micrófono apagado. Yo creo que como idea es excelente, digamos, pero usted sabe lo difícil que es controlar, digamos, toda esa multitud y todo. A mí me parece que con el simple hecho de que se escoja una 2 o 3 vías en cada ciudad, y donde el mismo ejército y la misma policía estén las garantías. O sea, que la garantía sea lo contrario, es decir, porque si usted va en una marcha, se infiltran los vándalos, es decir, para los mismos estudiantes, para el mismo comité de paro, es mucho más seguro, y la gente no dudaría de su intención de protestar. Es decir, porque si están cuidados por el ejército... No, y ellos mismos estarían ayudando a los promotores del paro o los promotores de la manifestación. Por ejemplo, ¿cómo decirlo? El doctor Malthus, que es el presidente de la CUT, él debe responsabilizarse por las personas que va a movilizar a sus sindicatos, ¿cierto? Él se responsabiliza por ellos, y no se podría responsabilizar por las personas que infiltren la marcha, ¿cierto? Y que hagan destrozos. Pero en este momento ni siquiera se responsabilizan por quienes están marchando con ellos. Ni siquiera se tiene un listado, ni siquiera se tiene un registro de qué personas están apoyando. Entonces ahí los que se ven en desventaja son los que quisieron manifestarse pacíficamente, pero se dejaron infiltrar y no le dijeron a nadie, pero tampoco señalaron a quien los infiltró y a quien cometió los desmanes, que creo que es la discusión grande que se está dando en el país en este momento. De acuerdo. Hay otro tema con la venia, Carmelo, y doctor, sí. Hay otro tema que es muy actual, y es el siguiente. Con el argumento de que hay que abrir un corredor humanitario para alimentos, y me estoy refiriendo a puntos específicos de la geografía colombiana, como el sur, departamentos como Nariño, Cauca, o en el Caribe como Bolívar o Atlántico, pues las comunidades indígenas abren una especie de corredor humanitario por más allá de la situación, prácticamente saltándose la institucionalidad de gobernadores y alcaldes. ¿Cuál es también su análisis sobre un tema que es muy delicado? Porque por 24 horas prácticamente ellos son los que deciden qué pasa, qué no pasa, qué alimentos pasan, o si pasa el oxígeno cuando se está muriendo la gente en hospitales públicos y privados por la pandemia. Yo creo, doctor Carlos, yo creo, doctor Villota y doctor Carmelo, que el problema con los indígenas colombianos
no es como ellos lo han manifestado durante muchos años, y cada que tienen la oportunidad de preguntarles también lo hacen, es que ellos también son colombianos. Entonces ellos dicen, es que nosotros también somos colombianos. Claro, es precisamente esa la discusión, que lo que parece ser es que no, ellos mismos no se consideraran colombianos, porque la constitución política del 91, que tantos derechos les dio, que los reconoció, que reconoció su etnia, que reconoció sus valores, sus principios, todo el ancestro, esa misma, al momento de protestar, ya no les sirve. Ya no les sirve. Entonces, les sirve para los derechos, pero no les sirve para los deberes, que deberían tener correlativos con los demás colombianos que no están de acuerdo con eso. Se lo voy a poner al revés. Es como si los blancos, no sé, 10 buses salidos desde la ciudad de Medellín, con todos los habitantes que podamos recoger en la ciudad de Medellín, nos fuéramos a los resguardos indígenas, a los cabildos indígenas, y les bloqueáramos sus accesos, sus entradas, sus salidas. Entonces ahí ellos dirían, ustedes no tienen derecho a hacer eso. Claro que no. Exactamente como ustedes no tienen derecho a bloquear el libre flujo, el libre comercio, el libre tránsito de alimentos, de medicinas o de medicamentos de las personas que no viven ni en sus resguardos ni en sus cabildos. Es exactamente lo mismo. Pero entonces parece ser que los derechos de ellos como los colombianos parece ser que son mejores derechos que los que nosotros tenemos. Y eso sí no lo puedo entender. Porque los derechos, si estamos buscando la igualdad, si estamos buscando cumplir con el artículo 13 de la Constitución, es la igualdad ante la ley, no la desigualdad en favor de unos y en disfavor de otros. Pues ahí están las conclusiones, Carmelo, de esta lectura que nos hace el doctor Andrés, y lo hacemos desde el punto de vista del análisis y de la investigación. Sí, fíjese que podemos sacar conclusiones acá. Es decir, aquí nos están escribiendo varias personas que dicen que habrá que decretar la conmoción interior en el país. Yo creo que es una medida también muy compleja, que la Constitución también da, pero fíjese, si los alcaldes le ponen control a las marchas y no habría necesidad, es decir, de decretar un estado de conmoción, porque el país no puede estar paralizado todo el tiempo. Ya tenemos 15 días y el impacto para la economía, etcétera, etcétera, independientemente de de las pretensiones políticas o de todo este tema que finalmente llega a esa situación, pues creo que no sería necesario. No sé qué lectura tiene el doctor Úrsula. Sabe que yo tengo la misma, doctor Carmelo. Yo creo que si los alcaldes y los gobernadores hacen su trabajo, no sería necesario de forma alguna el estado de conmoción interior. Pero si seguimos viendo lo que hemos estado viendo en el Valle del Cauca, que es gobernadora y alcalde quejándose por lo que está pasando, que es toda una tragedia, pero al mismo tiempo no poniendo su granito de arena en el tema de orden público, sin exceder sus facultades constitucionales y legales, porque eso no es lo que se les está pidiendo. Simplemente se les está pidiendo, colaboren ustedes mismos con el tema del orden público en la jurisdicción de ustedes para no tener que decretar el estado de conmoción interior. Pero al mismo tiempo que no colaboran cumpliendo su mandato constitucional, al mismo tiempo están quejándose de que el gobierno nacional no toma las decisiones. Y el día que las tome se quejarán porque decretó el estado de conmoción interior. Yo creo que simplemente es que cada lorito en su estaca, que cada quien haga su trabajo y que colaboren efectivamente con las funciones y el mandato constitucional que están claramente determinados, las funciones de los alcaldes y las funciones de los gobernadores en la Constitución y en la ley, y solamente cumpliendo eso no habría necesidad. Ahora bien, si los alcaldes de las 3 ciudades más importantes del país simplemente están buscando réditos políticos para atacar al gobierno nacional, creo que lo más conveniente va a ser indefectiblemente decretar el estado de conmoción interior y asumir el mando por parte del presidente de la República, porque esto no se puede prolongar mucho más y porque los que no están muriendo de COVID los mató el paro. Así de simple. Nosotros aquí en el Noticiero Nacional Digital, bajo la dirección de Carmelo Castilla,
pues vamos a la fuente, vamos a corroborar qué es lo que está pasando, pero qué está pasando detrás del paro. Esa es una misión que nosotros tenemos como una filosofía y un principio de este ejercicio de informar periodístico, comunicacional, pero también desde el punto de vista de fortalecer la democracia y la institucionalidad, escuchando a todos los actores de este país de más de 50 millones de habitantes, teniendo en cuenta que ya han muerto más de 78.000 compatriotas por la pandemia del coronavirus. Lo que le quiero preguntar es lo siguiente: tenemos información de primera mano que el próximo paso de la Minga, y me refiero a toda la comunidad indígena, sobre todo del Cauca y del departamento de Nariño, la intención en las próximas horas es obstaculizar ciertos sectores de carreteras en esa zona del país para impedir que los alimentos lleguen a ciudades como Cali, como Pasto o como por ejemplo La Unión. La idea es aprovechar la red secundaria y terciaria y hacer un gran caos. ¿Qué opinión le merece desde el punto de vista constitucional esta acción si se llega a cristalizar? Me parece absolutamente irresponsable y me parece que el gobernador del Cauca debería tomar acción, y si la información ya llegó a los medios de comunicación es porque la inteligencia policial y militar también la debe tener. Y en caso de que esto tan grave pase, que ya es grave todo lo que ha pasado, pero esto sería la tapa, creo que indefectiblemente el presidente de la República debe tomar cartas en el asunto y decretar el estado de conmoción interior, invocando el artículo 2.13 de la Constitución y el artículo 34 de la ley 137, para que al menos se decrete la conmoción interior, al menos en el departamento del Cauca. Y paliando esa situación, se puedan resolver las otras, porque me parece absolutamente irresponsable por parte de los líderes indígenas, que yo sé que no son todos, sino de algunos líderes indígenas, que creo que es el CRIC. Creería yo que o le ponemos mano dura al asunto o se nos va a salir el país de las manos. Así de simple. Bueno, queremos agradecer al doctor Andrés Úsuga, constitucionalista, por el tiempo que nos ha dedicado y por la claridad que se ha hecho a nivel constitucional de qué está sucediendo en el país, para poder hacer propuestas, para poder hacer un llamado a la gente, pero definitivamente la responsabilidad, digamos, está en los alcaldes y gobernadores. Es decir, si ellos actúan, creemos nosotros que se puede reglamentar la protesta, cuidar a los estudiantes en su derecho, en sus marcas, y evitar que exista una diáspora, o sea, que todo el mundo proteste en su barrio. Así no hay forma de hacer control y pues obviamente el vandalismo y quienes quieren producir un descrédito del actual gobierno, de las fuerzas militares, etcétera. Ya incluso se está averiguando por personas de afuera y de aquí de Colombia que están dedicadas exclusivamente a lanzar información falsa hacia el exterior. Tengo entendido que la canciller va a ir a Europa para hacer claridad de ruedas de prensa, etcétera, para hacer claridad sobre lo que está sucediendo. Obviamente que dentro de esta situación donde se atacan a la policía, que también son colombianos, pues la policía trata de defenderse lo más posible y trata de retener la gente. Que se hayan cometido ese exceso, muy bien, que los policías sean castigados. Y también que sean castigados a aquellos vándalos a quienes encuentren destruyendo la infraestructura, los buses, los bancos, etcétera. Entonces, aquí no hay excusa y es muy difícil distinguir quién es el vándalo, quién es el infiltrado dentro de una marcha pacífica. Esa es la preocupación de muchísima gente. Mira, aquí tengo una gran cantidad de mensajes que explican eso, y nosotros lo que hemos querido hacer en el programa de hoy es hacer claridad, no solamente para el comité de paro, para los estudiantes que quieren marchar, etcétera, claridad constitucional sobre lo que son los derechos de cada uno y cuáles pueden ser prevalentes. Doctor Andrés Úsuga, muchas gracias. Hemos hecho una claridad necesaria
sobre esta situación que estamos viviendo en Colombia. Doctor Carmelo, para usted, para el doctor Carlos Villota, para todos toda tu audiencia aquí en Colombia a nivel internacional, un abrazo muy especial. Dios les pague y Dios nos bendiga e ilumine la claridad mental de nuestros gobernantes. Muchas gracias, doctor Andrés, y también nos encantaría cuando todo esto pase visitar a Medellín y hacer parte también, así sea de manera de invitado en una de sus clases. Siempre bienvenidos. Un abrazo muy especial. Dios los bendiga. Gracias, señor.